Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que a muchos nos apasiona, especialmente si son fans de la animación japonesa. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y sí probablemente explotar de emoción al hablar de una escena que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del anime. Prepárense porque vamos a hablar de la escena de Deméti y créanme, tiene tela para cortar. Si aún no lo han hecho y les gusta nuestro contenido, por favor, consideren darle a ese botón de suscripción y a la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles análisis, teorías y todo lo relacionado con el fascinante universo del anime. Ahora, ¿de qué escena exactamente estamos hablando? Si ya están familiarizados con el título, saben que nos referimos a ese momento cumbre, esa secuencia que te deja sin aliento, te eriza la piel y te hace exclamar ¡wow! Hablamos de la escena de Deméti, un nombre que evoca poder, destino y para muchos, un punto de inflexión crucial en la narrativa. Vamos a sumergirnos en el contexto, en lo que la hace tan especial, en las implicaciones que tiene y por supuesto, en las teorías que ha generado. ¿Estaban todos esperando esto tanto como nosotros? Yo creo que sí. La anticipación ha sido palpable y hoy vamos a satisfacer esa sed de análisis con un desglose profundo de este momento inolvidable. Para empezar, pongamos un poco de contexto. La escena que vamos a analizar se sitúa en... Es un momento que llega después de... Y ahí es donde entra Deméti. El nombre en sí mismo ya sugiere algo monumental, algo que rompe moldes, una fuerza cósmica o una revelación que sacude los cimientos de lo que creíamos conocer. No es solo un nombre, es un concepto que encapsula la esencia de este evento trascendental. Lo primero que llama la atención de esta escena es, sin duda alguna, su impacto visual. Los animadores se lucieron, ¿verdad? La coreografía de la acción, la fluidez de los movimientos, la intensidad de las expresiones faciales, el uso de la luz y la sombra, todo contribuye a crear una atmósfera electrizante. Cuando ves a desatar todo su poder, es como si la pantalla misma temblara. La animación es de una calidad excepcional, cada fotograma es una obra de arte en movimiento. Los detalles en la textura de la energía, las cicatrices en los rostros de los personajes que reflejan el dolor y la determinación, la forma en que el entorno reacciona a la magnitud de la fuerza desatada, todo es una sinfonía visual. Y no hablemos de los efectos especiales, que en este caso no son solo efectos, son extensiones de la narrativa, expresiones visuales de emociones y fuerzas desatadas. Ese es algo que se te queda grabado en la retina, una imagen que permanecerá contigo mucho después de que los créditos finales hayan pasado. Pero la belleza de la escena de Deméti no se limita a lo superficial. Lo que realmente la eleva es su profundidad temática y narrativa. Esta escena no es solo acción por acción, es la culminación de un largo viaje, un crisol donde se forjan el destino y la voluntad. Representa. Vemos a los personajes enfrentarse a sus miedos más profundos, a sus debilidades, a las dudas que los han perseguido, y aún así, encontrar la fuerza para seguir adelante. Es un momento de verdadero crecimiento, donde las apuestas son increíblemente altas y las consecuencias inimaginables. No se trata solo de quién gana o quién pierde, sino de lo que significa luchar cuando todo parece perdido, de los valores que se defienden cuando el mundo está en juego. Piensen en las emociones que transmite. ¿No sintieron esa mezcla de tensión, esperanza y quizás un poco de terror? Es un torbellino emocional que te atrapa y te hace sentir parte de la historia, te pone en la piel de los personajes, te hace vibrar con cada golpe, con cada grito, con cada suspiro de alivio o de desesperación. Los diálogos, aunque puedan ser breves o incluso inexistentes en ciertos momentos, están cargados de significado. Las miradas, los gestos, el silencio, todo comunica. La forma en que mira la tensión palpable en el aire, el rugido de la multitud virtual que somos nosotros, los espectadores, todo se une para crear una experiencia inmersiva. Y cuando los personajes finalmente pronuncian esas palabras clave, o hacen ese sacrificio, o toman esa decisión irrevocable, es un momento que resuena con el espectador a un nivel muy personal, un eco que perdura en la conciencia. Ahora hablemos de las implicaciones que tiene esta escena en el desarrollo futuro de la trama. La escena de Deméti no es un evento aislado, un mero espectáculo pasajero. Es un punto de inflexión que cambia el rumbo de todo, una piedra angular sobre la que se construirá el futuro de la narrativa. Después de esto,
Es el catalizador que impulsa la historia hacia nuevas direcciones, obligando a los personajes a adaptarse, a evolucionar y a confrontar las nuevas realidades que han surgido. Es como si, de repente, el tablero de ajedrez cambiara por completo, revelando piezas y movimientos que antes estaban ocultos. Y por supuesto, no podemos ignorar las asterisco teorías que ha desatado. Los fans y nosotros incluidos, nos hemos pasado horas discutiendo sobre lo que realmente sucedió, sobre el verdadero significado de asterisco de Meti, sobre los secretos que aún podrían esconderse tras este monumental evento. Fue todo parte de un plan mayor orquestado por... ¿Hay alguna profecía milenaria que se haya cumplido o que esté a punto de desencadenarse? ¿Qué significa realmente el poder que se desató, su origen y su propósito? Las posibilidades son infinitas, y eso es parte de la magia. Estas discusiones enriquecen nuestra experiencia como fans, nos mantienen enganchados, buscando pistas y esperando las respuestas que quizás aún no han llegado. Cada hilo de conversación, cada post en foros, cada vídeo de análisis es una pieza más en el intrincado rompecabezas que es Asterisco de Meti. Personalmente, lo que más me impactó de la escena de Asterisco de Meti fue, a pesar de estar claramente superado, la forma en que la escena jugó con nuestras expectativas, llevándonos en una dirección inesperada, la devastadora pero necesaria revelación sobre el pasado de la inesperada unión de fuerzas entre personajes que antes eran adversarios. Fue un momento que me hizo reflexionar sobre. Es en estos momentos que el anime trasciende el mero entretenimiento y se convierte en una fuente de introspección y comprensión del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. Para ponerlo en perspectiva, comparemos brevemente esta escena con otros momentos cumbre en el anime. ¿Qué la diferencia? A menudo las escenas impactantes se centran en la fuerza bruta, en la destrucción masiva o en la simple resolución de un conflicto a través del poder. Pero la escena de Asterisco de Meti logra algo más. Logra una resonancia emocional que trasciende la acción, una profundidad que se clava en el corazón del espectador. Es una demostración de... Y eso, amigos míos, es lo que la hace verdaderamente inolvidable, lo que la eleva de una simple secuencia de acción a un hito en la historia del anime. Analicemos ahora la asterisco representación de los personajes durante esta escena. Vemos a demostrar, mientras que revela. Incluso los personajes secundarios juegan un papel crucial, reaccionando a los eventos, mostrando su apoyo incondicional o su abrumador terror. La escena no solo se trata de los protagonistas, es un evento que sacude a todo el elenco, que altera sus perspectivas y los obliga a enfrentar la nueva realidad. La forma en que cada personaje reacciona, su evolución a partir de este punto, es fascinante de observar. Desde el más insignificante guerrero hasta el más poderoso de los aliados, todos son tocados por la magnitud de Asterisco de Meti. Y la asterisco banda sonora. Oh, la banda sonora. ¿Alguien más sintió que la música se apoderaba de todo en ese momento, que cada nota estaba perfectamente sincronizada con la acción y la emoción en pantalla? La elección de la música es impecable. La música no es solo un acompañamiento, es un personaje más, amplificando cada emoción, cada impacto, cada revelación. Es el hilo conductor que une todas las piezas y te sumerge aún más en la experiencia, convirtiendo una escena visualmente impactante en una obra de arte multisensorial. Ahora, ¿qué hay de las asterisco críticas o controversias que esta escena pudo haber generado? Porque, como sabemos, el anime no está exento de debate. Quizás algunos sintieron que es válido tener diferentes puntos de vista, y es precisamente esa diversidad de opiniones lo que hace que el fandom sea tan vibrante y dinámico. El debate sobre la calidad, la coherencia y el impacto de estas escenas es lo que mantiene viva nuestra pasión. Sin embargo, a pesar de cualquier crítica, es innegable que la escena de Asterisco de Meti dejó una marca imborrable en la historia del anime, provocando conversaciones y dejando una huella que perdurará. En resumen, la escena de Asterisco de Meti es un ejemplo magistral de cómo crear un momento épico en el anime. Combina una animación de primer nivel con una narrativa profunda, un desarrollo emocional impactante y unas implicaciones que se extienden mucho más allá del momento en sí. Es una escena que nos hace pensar, sentir y debatir, y eso es, en mi opinión, el sello de una obra maestra. Nos demuestra que el anime en sus mejores momentos puede ser mucho más que entretenimiento, puede ser arte, filosofía y una ventana a las profundidades de la experiencia humana. Hemos repasado la intensidad visual que te dejó sin aliento, la profundidad temática que te hizo reflexionar, las emociones crudas que te atraparon, las consecuencias que desencadenaron un nuevo capítulo en la historia e incluso
Las teorías que ha generado, alimentando nuestra imaginación y nuestro deseo de saber más. Hemos compartido nuestras opiniones personales, desgranando los detalles que nos conmovieron y hemos reflexionado sobre lo que hace a esta escena tan única y especial. Es un verdadero festín para los sentidos y para la mente, un momento que se graba a fuego en la memoria de todo fan del anime. Y hasta aquí llegamos por hoy con este análisis de la impactante escena de Asterisco de Meti. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ha sido un placer desmenuzar este momento con todos ustedes, explorando cada rincón de su significado y su impacto. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su parte favorita de la escena? ¿Hay algún detalle que se nos escapó? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir que nosotros no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial, es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y si les ha gustado el vídeo, si lo encontraron interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Un simple clic de distancia para demostrar su aprecio y ayudarnos a llegar a más fans. Compartan este vídeo con sus amigos amantes del anime, así podremos seguir creciendo juntos y crear una comunidad aún más grande y apasionada. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del anime. Prometemos seguir trayéndoles análisis profundos, teorías intrigantes y todo lo que aman del anime. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.